Un saludo. Mi nombre es Francisco Javier Sánchez Romero, profesor del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Y este objeto de aprendizaje lleva por título Ensayos de laboratorio de resistencia y deformabilidad de suelos, el ensayo edométrico. El resultado de aprendizaje para este objeto es conocer los principales ensayos de laboratorio para estimar la resistencia y deformabilidad de los suelos y describir el ensayo edométrico para la estimación de los parámetros resistentes del suelo. El objeto de aprendizaje se ha dividido en 5 partes. En primer lugar, realizaremos una breve introducción. En segundo lugar, describiremos los parámetros resistentes del suelo para a continuación describir los principales ensayos de laboratorio para la estimación de estos parámetros. En cuarto lugar, nos centraremos en el ensayo edométrico, describiendo el aparato para realizarlo, así como los resultados obtenidos. Finalmente, se comentarán las conclusiones obtenidas. Los suelos, desde un punto de vista resistente, deben resistir una serie de cargas, generalmente de tipo gravitatorio, ya sean acciones constantes, como puede ser el peso propio del terreno, empujes de confinamiento o empujes hidrostáticos, o cargas externas, por ejemplo, las cargas que les transmiten las cimentaciones al suelo o gradientes hidráulicos. Por lo tanto, es necesario siempre estimar las tensiones y las deformaciones que generan estas cargas y poder compararlas con la capacidad última de rotura del suelo para poder definir la actitud de ese suelo frente a los esfuerzos inducidos y ver si ese suelo resiste o no resiste. Es un problema complejo, ya que el suelo no se adecua exactamente a un modelo elástico, ya que se trata de un material anisótropo y heterogéneo, por lo que debemos adoptar aproximaciones simplificadas y asimilarlo a modelos de deformación elástica dentro de ciertos límites de homogeneidad. Cualquier cambio en el estado tensional del suelo produce deformaciones y en función de la magnitud de este cambio pueden producirse estados de rotura. El conocimiento de los parámetros resistentes del suelo es fundamental para poder valorar la aptitud desde un punto de vista mecánico del terreno. Los parámetros resistentes del suelo más significativos serán, desde el punto de vista de la deformabilidad y capacidad portante del suelo, serán el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson o la tensión admisible. Y desde el punto de vista de la resistencia al corte, pues el ángulo de rozamiento interno y la cohesión. Los principales ensayos de laboratorio para la estimación de los parámetros resistentes del suelo son el ensayo edométrico. Este ensayo mide la compresibilidad de las arcillas saturadas mediante un aparato denominado edómetro y permite estimar, por ejemplo, los asientos a lo largo del tiempo para este tipo de suelos, así como otros aspectos de la naturaleza de las arcillas ensayadas. Luego, posteriormente, nos centraremos en este ensayo y veremos más detalles sobre él. El ensayo de compresión simple es un ensayo similar a los realizados mediante una prensa a compresión simple para cualquier material. Es un ensayo no confinado y solo puede realizarse para materiales que tengan cohesión y permitan realizar una muestra cilíndrica. Con él se puede estimar la tensión máxima admisible del suelo, así como el valor de la cohesión de un suelo para el contenido de humedad de la muestra. El ensayo de corte directo, en este ensayo se intenta conseguir la rotura de una muestra según un plano determinado, con el fin de obtener experimentalmente los parámetros de cohesión y ángulo de rozamiento que nos definen la resistencia al corte. El ensayo de corte simple, este ensayo es una variante del ensayo de corte directo y no se le induce un plano de corte, sino que se le somete a una fuerza que produce una deformación. El ensayo triaxial se trata de un ensayo que representa el estado tensional del suelo, permitiendo estimar los parámetros de cohesión y ángulo de rozamiento que nos definen la resistencia al corte. Al incluir el confinamiento, sus resultados son más fiables que otro tipo de ensayos como podría ser el corte directo. Respecto al ensayo edométrico o ensayo de consolidación, la consolidación de un suelo se puede estudiar mediante el conocido ensayo edométrico, que nos permite determinar los asientos y los tiempos de consolidación en terraplenes, losas, zapatas, pero siempre en suelos blandos saturados compuestos por limos y arcillas.
Realmente lo que se mide es la compresibilidad de los suelos para diferentes cargas. Es un ensayo lento y costoso, pero valioso a la hora de caracterizar este tipo de suelos blandos. Simula la compresión de un terreno blando saturado entre dos estratos permeables y permite calcular los asientos de consolidación de una forma bastante aproximada y rápida. Se realiza con el aparato denominado edómetro, según la norma UNE, en el que principalmente tenemos una celda de consolidación para sujetar la muestra. Está compuesta por un anillo rígido en el que disponemos un material poroso que me permita la entrada y salida de agua, y entre ese material poroso colocamos la muestra de suelo. Además, debemos tener un mecanismo para aplicar una presión conocida sobre la muestra y una instrumentación que me pueda medir los cambios de grosor de la muestra, es decir, los asientos que se producen debido precisamente a esa presión conocida que realizamos sobre la muestra. Por lo tanto, tendremos una probeta, en este caso cilíndrica, confinada lateralmente, que se somete a diferentes presiones verticales, permitiendo el drenaje, tanto por su cara superior como inferior, midiendo los asientos correspondientes a cada carga a lo largo del tiempo. Es un proceso en el que se van aplicando diferentes cargas sobre la muestra, midiendo a lo largo del tiempo los acortamientos. Se suelen aplicar como mínimo 6 escalones consecutivos, de manera de que cada presión sea aproximadamente el doble de la anterior, manteniendo el escalón como mínimo durante 24 horas. Al principio, lo que suele ocurrir, el comparador que mide los asientos se mueve rápidamente y luego más lentamente hasta que al cabo de 24 horas prácticamente ya no se mueve. Los resultados son para cada escalón de carga, se dibujan las curvas acortamiento-tiempo, tanto en carga como en descarga, además del índice de poros y presión. Las curvas de acortamiento-tiempo tienen esta forma, el que tenemos en el eje X, logaritmo de tiempo, y tenemos diferentes curvas con los diferentes acortamientos según la presión conocida ejercida sobre la muestra. El acortamiento al final llega a un momento en el que es constante, y con estas muestras ya consolidadas y calculando el índice de poros podemos hacer una gráfica en la que representamos las tensiones normales mediante el índice de huecos. En este caso, esto sería la rama de carga, en el que tendrá una parte inicial que es una curva y luego una parte que es una recta, y para la rama de descarga es similar la forma. Como resultados tendremos el índice de compresión, el índice de entumecimiento o el módulo edométrico, además del coeficiente de compresibilidad. Además, las curvas edométricas de alguna manera recuerdan a la historia geológica del suelo y permite conocer cuál es la máxima presión a la que ha estado ese suelo sometido, permitiendo determinar si un suelo ha sido normalmente consolidado o sobreconsolidado. Además, el aparato del edómetro me permite hacer otros ensayos, como puede ser el ensayo del hinchamiento libre o el ensayo para la presión de hinchamiento. Como conclusiones a este objeto de aprendizaje tendremos: se ha descrito la importancia de conocer los diferentes parámetros resistentes del suelo para conocer su aptitud a resistir las cargas a las que está sometido. Se han descrito los diferentes ensayos de laboratorio que permiten estimar estos parámetros resistentes. Y se ha descrito el ensayo edométrico que permite estimar el proceso de consolidación en arcillas saturadas, así como otros parámetros de interés en el conocimiento del comportamiento del suelo frente a las cargas. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés.